ustedes. Es un privilegio ver a nuestro hermano Edgar después de tantos años, ¿verdad? Sí me recuerdo de esa actividad allá en Tecate que andábamos por ahí glorificando el nombre del Señor. Qué bueno, me da mucho gusto, siervo, de verlo de nuevo. Y gracias a Dios porque Dios nos ha guardado, nos ha preservado la vida en medio de toda esta situación que hemos estado viviendo. El año pasado estaba de gira por Guatemala y solo alcancé a predicar 10 días y me pasé casi 4 meses estancado allá, que no me podía regresar, ni podía predicar porque todo cerrado. Allá sí estuvo restringido todo, que habían fines de semana que no se podía salir, desde viernes encerradito hasta el día lunes. Fue bastante difícil, pero me fui al campo, me fui a ayudar a sembrar frijol y todavía me acuerdo de lo que hacía antes. Y así que me la pasé bien, comiendo mangos y comiendo mangos a morir. Una bendición. Y gracias a Dios porque el Señor hasta aquí nos ha guardado. El Señor nos ha protegido. Siempre mi oración día tras día es por toda la iglesia en general, por los familiares, que Dios nos guarde de esta situación que estamos viviendo. Y hace poco lo tuve tan cerquita el virus que mi hijo, yo vivo con mi hijo y resulta que salió positivo. Y y ahora dije, pues ¿qué hago? Ni modo, dije, orale al Señor. Y en mi cuarto, yo en vez de estar él encerrado, yo era el que estaba encerrado en mi cuarto. Pero gracias a Dios que Dios nos guardó, a su esposa, a mi nieto también, y a mí, gracias a Dios. Y aquí estamos dispuestos para seguir alabando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Voy a entonar rápidamente unos 2 cantos. La semana pasada me tocó ir a predicar a un funeral y estaba corriendo mucho viento y me tocó predicar sin micrófono, por supuesto, ahí al aire libre en el cementerio, y en sí ya estoy muy afectado de la garganta y eso pues me acabó de afectar. Pero vamos a tratar de cantar otro par de cantos para la gloria del Señor. Y este es otro canto que el Señor me ha regalado, lleva por título Junto a Cristo. ¿Cuántos están caminando junto a Cristo? Gloria al Señor. Es precioso caminar con Jesucristo, ¿verdad que sí? Aunque venga lo que venga, vale la pena caminar con Jesucristo. Gloria al Señor. Qué bonito es sentir al Señor, qué bonito es sentir su cariño, qué bonito es sentir su presencia, que me llena de gozo y de paz. Yo con Cristo vivo muy feliz y no quiero de Él apartarme. Junto a Cristo quiero caminar y en presencia de Él quiero morar. Yo con Cristo vivo muy feliz y no quiero de Él apartarme. Junto a Cristo quiero caminar y en presencia de Él quiero morar. Aleluya. No hay cosa más preciosa que caminar con Jesucristo. Aunque vengan luchas, aunque vengan problemas, aunque vengan situaciones difíciles, es mejor caminar con Jesucristo que caminar allá afuera. Ahora puedo sentir al Señor, que me llena de su tierno amor. En Él tengo puesta mi confianza y yo sé que no me fallará. Yo con Cristo vivo muy feliz y no quiero de Él apartarme. Junto a Cristo quiero caminar y en presencia de Él quiero morar. Yo con Cristo vivo muy feliz y no quiero de Él apartarme. Junto a Cristo quiero caminar
y en presencia de Él quiero morar. Amén, gloria al Señor. En presencia de Él quiero morar siempre. Hay otro canto, y este canto me lo regaló el Señor hace muchos años y lleva por título Jesús es el camino. Escucha este mensaje. No hay otro camino para llegar a Dios, solamente Jesucristo. Gloria al Señor. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo: todo el que en mí cree, aunque muera, un día vivirá. Y estará allá en el cielo conmigo por la eternidad. No hay religión que te salve de la muerte eternal. Solo Cristo es el camino para llegar a Dios. Amén. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Y como dijo mi hermano Tomás Villarreal, amén o no amén, hermanos. Gloria al Señor. Muchos dicen que no hay infierno, ni tal cielo, ni tal resurrección. Yo les digo que se arrepientan si es que quieren alcanzar salvación. No hay religión que te salve de la muerte eternal. Solo Cristo es el camino para llegar a Dios. Amén. Solamente Jesucristo es el camino. Gloria al Señor. Así vamos a compartir la palabra del Señor. Y le voy a invitar a que abra su Biblia, ahí mientras yo preparo aquí, en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos en el capítulo 16, por favor. ¿Ya lo tienen? En el capítulo 16, versículo del 25 al 31. Ahí vamos a estar dándole lectura a la palabra del Señor en esta noche. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Bueno. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el verso 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel,
sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y dice, sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta bendita palabra, Señor, por esta palabra gloriosa, esta palabra que salió de tu aliento, Señor, fue inspirada por tu Santo Espíritu y puesta en boca de tus siervos para que la escribieran, Señor, y para que llegara a nosotros y hoy nos deleitáramos leyendo esta gloriosa palabra, Señor. La recibimos como palabra tuya, Padre Santo. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra. Señor, háblanos a cada uno, Padre. Que esta palabra se convierta en rema en esta noche para nuestras vidas. Espíritu Santo, toma el control de lo que resta de este servicio como lo has hecho hasta acá. Y que el nombre del Señor sea glorificado en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Siéntese, por favor. El tema lo he titulado: hay un solo medio de salvación. Hay un solo medio de salvación. Aquí tenemos al apóstol Pablo y Silas encarcelados. Qué triste, ¿no? Pudiéramos pensar algo trágico de encontrar a dos siervos prisioneros, a dos siervos encarcelados, a dos siervos golpeados, fueron azotados con varas. Era una situación triste para ellos, pero quiero ir un poquito al contexto de la palabra más atrás como introducción a este mensaje. Si nos damos cuenta, si vamos más atrás, podemos darnos cuenta por qué razón están ellos en la cárcel, porque hay que ver por qué razón Pablo y Silas están encarcelados. No están encarcelados por bandidos, no están encarcelados por sinvergüenza, no están encarcelados por ladrones, por matones o por cualquier otra barbaridad que hayan hecho. Entonces, nos damos cuenta más atrás en este pasaje lo que sucedió. Ellos se juntaron con las mujeres que iban a la oración. Había un cierto grupo de mujeres encabezado por Lidia, que se juntaban junto al río a orar. Era una costumbre de ellas de juntarse a orar. Y Pablo y Silas llegaron a ese lugar y ellos las acompañaron también, se unieron al grupo de oración. Pero la Biblia dice que mientras ellos iban a la oración, apareció una joven que empezó a dar a grandes voces. Y esta joven decía, fíjese lo que esta joven decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Estaba hablando una verdad. Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo. Ella decía: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ellos anunciaban el camino de salvación, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, aparentemente, esta joven estaba diciendo una verdad, pero aquí lo tremendo es que esta joven no lo hacía por el Espíritu de Dios. Pablo, como era un hombre que tenía discernimiento, y es lo que debemos de pedirle a Dios, que nos dé discernimiento, porque a veces no discernimos nada. Y fácilmente nos dan a tole con el dedo, como luego dicen mexicanos, ¿verdad? Nos engañan fácilmente, porque no tenemos discernimiento. Pero Pablo tenía discernimiento de espíritus. Y él se dio cuenta que esta joven decía esto porque se lo revelaba un espíritu de adivinación que había en ella. Y dice que desagradando a Pablo se cansó de oírla. Hay personas que
hablan tanto, que dicen tantas cosas que a veces aburren al otro, ¿verdad? Y esta mujer decía las mismas cosas y decía las mismas cosas, como estaba en una oportunidad un hermano predicando y un hermano estaba aleluya, pero ni siquiera de gracia tenía para decir aleluya. Y todo lo que el hermano decía, aleluya, aleluya. Y el predicador se cansó, el hermano ya se había cansado de estarlo escuchando. Todo, él por todo decía aleluya. Y bueno, terminó de predicar y estaba el hermanito parado allá atrás y se acercó el evangelista y le dijo, hermano, diga aleluya, aleluya. Dijo, oye hermano, si puede hablar bien, entonces ¿por qué está ahí? Aleluya. Si puede hablar, si puede hablar bien usted. Esta joven todos los días decía, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, pero esto le desagradó a Pablo. Si fuera en nuestros tiempos hubiéramos dicho, qué hermanita más espiritual, ¿verdad? La quisiera tener en mi grupo familiar. Quisiera que fuera parte de mi grupo familiar. La vamos a ascender a líder rápidamente porque siempre está diciendo verdades. Pero el apóstol Pablo se volteó, se cansó y le dijo al espíritu, sal de ella. Y aquel espíritu salió de ella y quedó libre. Y aquí vino el problema, porque esta mujer tenía amos que cobraban, o sea, hacía dinerito. Tenía amos que administraban. Imagínense que hasta los que tienen espíritus inmundos son administrados. Había gente que administraba a esta mujer porque tenían ganancias por adivinar, pero se acabó el negocio. Y porque se acabó el negocio se enojaron en contra de ellos, incitaron al pueblo, los acusaron y los metieron a la cárcel. Y no solamente los metieron a la cárcel, sino los golpearon, dice, con varas. ¿Se acuerda por ahí? Bueno, algunos ya no speak Spanish, los que han nacido aquí, ¿verdad? Pero otros que vienen de al rancho tampoco ya no quieren hablar español. Pero ¿se acuerda de los varejones? Ay, cómo dolía cuando le metían unos varejonazos. Si era de pataste pelado, ya los varejones le quitaban la cáscara, ¿verdad? Y a Pablo los agarraron y así a puros varazos, o podemos decir a varejonazos, de tal manera que les dejaron las espaldas sangrando y los metieron en el calabozo, dice, de más adentro. Por esta razón Pablo y Silas están ahí en la cárcel por hacer una obra en el nombre del Señor. Entramos al primer punto, y el primer punto es: se sufre por seguir a Jesucristo o por servir a Jesucristo. Se sufre por servir a Jesucristo. No todo es color de rosas en la vida cristiana. No todo el tiempo vamos a estar bien. No todo el tiempo nos va a ir las cosas de maravillas. Vamos a sufrir en oportunidades por servir al Señor. Pero escúcheme bien, ojo a esto. Estoy diciendo por servir a Cristo, porque muchos sufren, pero no por servir a Jesucristo. Sufren muchas veces, voy a meterme yo ahí también, muchas veces sufrimos por cabezones. Muchas veces sufrimos porque nosotros mismos nos metemos en problemas. ¿Ha oído usted esta palabra causa y efecto? ¿Ha oído? ¿Cuántos han escuchado causa y efecto? Siempre una causa tiene un efecto, y una acción tiene una reacción. Y muchas veces nuestras acciones tienen reacciones negativas en nuestra vida. Muchas veces pensamos que estamos sufriendo por Cristo, pero no estamos sufriendo por Cristo. Y hay que tener cuidado en eso, porque hay personas que dicen: ay, yo como sufro por el Señor. No, usted no está sufriendo por el Señor nada. A otros dicen: ay, es que estoy sufriendo por Cristo en mi matrimonio.
esta cruz que el Señor me dio, mi esposa o mi esposo, un sufrimiento que tengo en la casa, a diario estoy sufriendo por el Señor, por causa de esta esposa que no me hace caso, por causa de esta esposa que me grita, que me tira las tortillas y todo eso. Usted no está sufriendo por el Señor, y eso no se lo dio el Señor, usted la agarró. Usted se enamoró de ella y le dijo al Señor: con Panchita me quiero casar. Y se casó, y aunque el Señor le decía: mira, no te conviene, o otros hermanos le aconsejaron: mira, no te conviene, porque sabían la vida de esa persona, de Panchita. Ojalá que no haya ninguna Panchita aquí, ¿verdad? Porque si no ya no me van a dar té allá atrás. Usted se agarró ese problema. Usted la escogió cuando la vio cinturita de avispa de panal, ¿verdad? Porque están las bumblebee. No, estoy hablando de las avispitas de panal con cinturita flaquitita. Usted la vio y aunque le dijeron: esa es rebelde, usted no dijo: no me importa. Esa güerita de ojos claros yo la quiero, y aunque sea rebelde, aunque sea como yo la voy a amansar. Y no, y al que lo han amansado es a usted. Y también hay esposos y esposas que se quejan, esposas que se quejan del marido: estoy sufriendo, pero no está sufriendo por el Señor, usted está sufriendo por causa de su marido. Hay otros que están sufriendo porque se meten solos en problemas. Eso no es sufrir por Jesucristo. En una oportunidad, un hermano, hace muchos años, predicando aquí por la Florence, algo cerca para acá, y me dice: hermano, el diablo me quiso, dice, destruir. Me metió en un problema, dice, fui a parar a la cárcel. Y comenzó a contarme, y le digo yo: ¿y por qué fue a parar a la cárcel? Por las mentiras del diablo. Yo iba, dice, ahí por la Florence en mi pick-up muy tranquilo, cuando veo las luces de una patrulla. Y me paró, me llevó, me sacó, me puso manos arriba y me esposó y me metió a la patrulla y me llevó a la cárcel. Y dice: pero nomás una semana estuve en la cárcel y Dios me sacó de la cárcel. Porque este policía, dice, me acusó, dice, que yo llevaba un montón de envases de cerveza en la cabina de mi troca, o de mi pick-up, perdón, porque no hay troca, ¿verdad? Es un pick-up. En la cabina de mi pick-up, pero hermano, dice, una cervecita me iba tomando. Dije: ojalá te hubieran dejado otra semana más ahí encerrado. Muchas veces sufrimos por nuestra rebeldía, pero no es sufrir por Jesucristo. Sufrir por Jesucristo es de que usted esté haciendo la obra del Señor, como estaba Pablo y Silas. Ellos estaban en la cárcel, estaban sufriendo ahí en la cárcel por verdaderos siervos de Dios, porque estaban haciendo la obra de Dios por un bien que le hicieron a aquella joven que estaba endemoniada, liberándola de ese demonio. Por eso estaban en la cárcel. Sufrir por Jesucristo es si estamos verdaderamente haciendo la obra del Señor. Tal vez algún día alguno de nosotros nos vaya a tocar ir a la cárcel. Si es por predicar la palabra del Señor, gloria a Dios. Pero que no vayamos a terminar en la cárcel por bandidos. Que no vaya a terminar alguno de la cárcel porque se metió ahí en el mar, que se metió por ahí entre el pantalón algún paquete de galletas o cualquier cosa. Ya ve que a muchos los cachan ahí que salen gordos de las tiendas y son flacos, pero salen gordos porque llevan unos pantalones y ahí retacan tantas cosas, que hasta paquetes de carne de 10 libras llevan metidos ahí. Que no lo vayan a agarrar sacándose las cosas de una tienda, porque eso no es sufrir por Jesucristo. Algo otros dicen: yo estoy sufriendo por Cristo, por esta enfermedad que tengo. No, la enfermedad, usted no está sufriendo, no está sufriendo por Cristo, está sufriendo por la enfermedad. Muchas veces nos enfermamos porque no nos cuidamos, nos descuidamos, le retacamos de todo al cuerpo.
Y aquí en los Estados Unidos los famosos buffets, ¿verdad? Dice mi pastor, por eso no me gusta ir a los buffets, dice, porque ahí no come uno, ahí se harta uno en los buffets. Por eso dice, no me gusta ir a los buffets, porque ahí no va a comer uno. Bueno, y no es una mala palabra, hartarse, ¿verdad? Hay una versión de la Biblia cuando el Señor le dice, ustedes no me buscan porque quieren, ¿verdad? Oír mi palabra, sino ustedes me buscan porque les di de hartar y se llenaron. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces no es verdad una grosería. Ahora, si usted está enfermo porque fue a un lugar a predicar y le dieron una comida por andar de misionero y tuvo que comer gusanos, ratas o lo que le hayan dado por ahí, usted se enferma, entonces sí usted está sufriendo por Cristo. Pero si está sufriendo por cualquier enfermedad, usted está sufriendo por la enfermedad, no está sufriendo por Cristo. ¿Sí me entiende, verdad? Lo que quiero decir, no me vaya a malinterpretar. Hay momentos que nos va a tocar sufrir por el Señor. Nos va a tocar sufrir burlas de la gente. Eso es sufrir por el Señor. Y si vamos a la palabra del Señor, hermano, la verdad es que nosotros no hemos sufrido nada. Cuando leemos, cuando estudiamos los personajes del pasado, cómo murieron, cómo sufrieron por el Señor. Todos los discípulos, solamente Juan, que murió en la isla de Patmos de viejito, el único que se libró, pero de ahí todos murieron trágicamente, unos aserrados, otros decapitados, otros arrastrados. A uno lo dejaron caer del templo y todavía quedó vivo y lo arrastraron todavía. O sea que todos murieron trágicamente. Y si estudiamos la historia de la iglesia, cuántos hombres y mujeres verdaderamente sufrieron por el Señor, que dieron sus vidas. Eso es sufrir por el Señor. Pero nosotros estamos viva la flor acá, man. No sufrimos casi nada. No nos ha tocado pasar martirios, ¿verdad que no? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, Pablo y Silas están sufriendo por causa de predicar la palabra del Señor. Amén. Y ahí están encarcelados. Pero algo que me llama la atención, fíjense lo que ellos están haciendo. Y aquí vamos a entrar al segundo punto. Y el segundo punto es: el sufrimiento por Cristo produce gozo. El sufrimiento por Cristo produce gozo. ¿Qué estaban haciendo ellos a medianoche? Durmiendo. Primeramente, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando. Óigame, ¿a quién le gusta orar después de que lo hayan apaleado? Con todas las espaldas tal vez rasgadas de los varazos que les dieron, de la azotada que les dieron. ¿Tendríamos nosotros aliento de orar? Yo creo que a lo mejor si oraríamos era para reclamarle al Señor: mira, Señor, estos tales y por cuales. Mira, Señor, estos lo que me hicieron, tal vez quejándonos. Pero no solamente oraban, sino que dice, ¿qué más hacían? Cantaban himnos a Dios. Cantaban. O sea que aún en medio de eso tenían gozo. Pero ¿cómo es posible que tenga gozo uno si lo han llevado a la cárcel injustamente? Porque ellos estaban injustamente. Pero ¿cómo es posible que tenían gozo? Es que el servir al Señor produce gozo. Produce gozo que el Señor nos permita sufrir por su causa. Eso produce gozo. Dice la palabra del Señor que nos gocemos cuando somos atribulados, cuando estamos en problemas. Primera de Pedro dice en el capítulo 4 verso 14 en la Biblia de las Américas, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo,
dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y Santiago 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Ellos se gozaban, ellos cantaban. Y qué difícil es cantar cuando uno está sufriendo. Los que han tenido coronavirus se han puesto a cantar. Se han puesto a cantar: yo tengo gozo en mi alma con aquel dolor de cuerpo, como que lo han apaleado. ¿Verdad que no? Ellos cantaban porque ellos sentían gozo el sufrir por el Señor. Porque, hermano, Cristo vino a sufrir por nosotros. A veces pensamos que ser cristiano es para vivir una vida nomás de gozo todo el tiempo y sin ningún problema. Pero quiero decirle que Cristo vino a sufrir por nosotros. Él vino a sufrir y nosotros también vamos a sufrir. Dice la palabra del Señor que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no conoció pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Dice: Él sufrió por nosotros. ¿Y nosotros quiénes somos? Puede ser que suframos por el Señor, pero gócese si usted está sufriendo por Cristo. Cante alabanza si está sufriendo por Cristo. Ahora, si se está sufriendo por rebelde, tírese de rodillas y pídale perdón al Señor. Y clame al Señor que tenga misericordia de usted. Gloria al Señor. Ellos se sentían gozosos, estaban cantando himnos al Señor y los presos estaban escuchando. Los presos oían. Y qué importante que otros escuchen. Y por eso la gente dice: bueno, ¿y estos cristianos qué tienen? Que en vez de estar llorando, están cantando cuando alguien está enfermo, cuando alguien se muere. Ahí en ese funeral que fui, ahí había marimba. Tenía tiempos, hermano, no oír marimba. Y qué bonito, una marimba muy buena que tenían ahí en el funeral. Así que me fui a gozar escuchando la marimba. Y luego, y ahí cerca de donde lo iban ya a echar a la tierra, mariachi también. Así que ahí hubo música guatemalteca y hubo música mexicana. Y la gente que está por ahí diría: yo no, están locos, ¿cómo tienen mariachi, marimba ahí en un funeral en vez de estar llorando? Pero es que hay gozo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a entrar al punto número 3, porque ya vamos avanzando también en el tiempo. Y el tercer punto es testificar de Cristo en medio del sufrimiento. Testificar de Cristo en medio del sufrimiento. Dice la palabra del Señor que vino un gran terremoto. Este no era un terremoto cualquiera. Este era el poder de Dios moviéndose ahí en la cárcel. El Señor sacudió los cimientos de la cárcel de tal manera que las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron de los presos. Todos quedaron sin cadenas porque estaban atados. Pablo y Silas dice que los tenían en el calabozo de más adentro. Estaban pegados al cepo, encadenados. Pero las cadenas se rompieron. Y no era algo pasajero lo que estaba sucediendo allí. Era el poder de Dios glorificándose en ese lugar. Las cadenas de todos se soltaron, no para que huyeran. Y esto es lo maravilloso, que imagínense, nadie se escapó. Y, hermano, a veces hay que ponerse a pensar. Yo digo, pero y esta gente que estaba pensando, ¿será que no se dieron cuenta que se les cayeron las cadenas? Porque imagínense que se abran las puertas de la cárcel de aquí de Los Ángeles. Es un corredero de gente. Es un corredero de presos para la calle. Pero de allí no se escapó nadie. El carcelero eso pensó. El pobre estaba durmiendo
cuando se estremecieron los cimientos de la cárcel, él se despertó y cuando salió y vio las puertas abiertas, lo primero que pensó, ya se me escaparon todos. Y las reglas era que si se le escapaba un preso, ellos tenían que pagar con su vida. Entonces por eso es que él mejor dijo, me suicido antes que me maten, me voy a suicidar. Y cuando tenía la espada para suicidarse, Pablo lo ve y le grita, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Nadie se había escapado. Entonces aquel hombre cayó temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y hizo una pregunta muy tremenda, una pregunta muy importante, y le dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y este es el punto principal. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Este hombre entendió que Pablo y Silas no eran cualquier persona. Este hombre entendió que estos hombres eran siervos de Dios, que eran hombres temerosos de Dios, que lo que ahí estaba sucediendo era algo sobrenatural. Este hombre cayó de rodillas y pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para salvarme? Este hombre entendió que él necesitaba salvación. Y Pablo y Silas responden a esta pregunta. Y Pablo le dice, y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Pero notemos que le dice, cree en el Señor. Fíjese que no le dijo, cree en el Salvador. Porque hay mucha gente que cree en Cristo y lo quieren como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Porque Señor en aquellos tiempos era una palabra de peso. Hoy en día cualquiera, hasta un borrachito, le decimos Señor, el Señor fulano, el Señor mengano. En aquel tiempo decir Señor tenía peso. Tenía un peso grande. Cuando se le decía a alguien Señor, se le estaba diciendo, tú eres mi dueño, tú eres mi patrón, tú eres mi jefe, tú eres mi todo. En otras palabras le está diciendo, yo te pertenezco a ti, tú eres mi amo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, eres tú el que tienes el derecho sobre mi vida. Porque en ese tiempo era tiempo de los esclavos, y cuando un esclavo era comprado no tenía derecho de nada, ni aún de su familia, sino que el que lo compraba era el dueño de su familia, de sus hijos, de su esposa. Por eso es que Pablo le dice, cree en el Señor, en el Señor de señores. Es necesario recibir a Cristo como nuestro Señor, no solo como nuestro Salvador, sino como el Señor de nuestra vida. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo le dice que creyera en el Señor Jesucristo? Porque Cristo es la simiente prometida en Génesis 3:15, donde se anuncia por primera vez el evangelio, lo que se le llama el protoevangelium. En Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la simiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, le dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tan pronto el hombre pecó, tan pronto el hombre cayó, Dios hizo una promesa ahí en Génesis 3:15, de que de la simiente de la mujer Él levantaría el Salvador del mundo. Y cuando se cumplió el tiempo, Dios engendró a su hijo en aquella joven llamada María, que hasta ese momento era una virgen. Jesucristo vino a esta tierra, como dice el apóstol Pablo también, palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos.
El apóstol Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, bajo del cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. El apóstol Pablo también dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es Jesucristo el único que puede salvar. Es Jesucristo el único camino a Dios. No es Pedro, no es Juan, no es ni siquiera María. Es Jesucristo el Hijo de Dios, porque a Él fue a quien Dios envió para que viniera a tomar nuestro lugar. Por eso Cristo dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay otra respuesta, es Jesucristo. Y termino con el último punto: la salvación de este carcelero. El carcelero y su familia fueron salvos. Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es automáticamente que viene la salvación a toda la familia. La familia se salvó porque el carcelero los llevó a su casa y les predicó a toda su familia. Y cuando les explicó a toda la familia, ellos también creyeron. No es porque tú aceptes y ya toda tu familia se verá salvo. No, es porque el evangelio le va a llegar, tal vez a través de ti, a través de otra persona, le va a llegar a tu familia. Y si tu familia responde, se va a salvar. Ellos fueron salvos, toda su familia. Concluyo. Tal vez alguna vez, mi amigo, mi amiga, te has preguntado: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Cómo le puedo hacer para salvarme? La respuesta es la misma. Y será la misma. Y será la misma. Hace 2000 años que se dio esta respuesta. Más de 2000 años. Y hasta el día de hoy es la misma respuesta. Y vendrán otros 1000 años y Cristo no viene y será la misma respuesta. Que solamente Jesús es el único que puede salvar. La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y en esta noche tú puedes recibir esa salvación que recibió el carcelero y su familia, si le entregas tu corazón al Señor. No solo es creer, sino esto implica también arrepentimiento, implica conversión. Debemos arrepentirnos, creer en Jesucristo y convertirnos a Él. ¿Qué debemos de hacer? Le dijeron a Pedro: arrepentidos y convertidos. En esta noche tú puedes ser salvo si le entregas tu corazón al Señor. Póngase de pie, vamos a orar.